Hola mis queridos estudiantes de cuarto medio, les habla la profesora Bárbara Jerez y este video corresponde al video de retroalimentación de la ficha número 8 de lenguaje. Les recuerdo que nos encontramos en la semana 12 de nuestro trabajo a larga distancia, ¿cierto? Nuestras clases online. Y les pido que tengan sus materiales de trabajo a mano y haber terminado los ejercicios de la ficha número 8 para que puedan aprovechar al máximo esta retroalimentación. Dicho esto, ahora comencemos. El objetivo que trabajaron en esta ficha fue comprender y analizar la forma en que una escritora comparte episodios de su mundo privado. Y recordemos un momento lo aprendido. La estrategia que trabajamos, ¿cierto?, era para descubrir la posición que tiene la autora frente al tema que aborda. Para eso ustedes tenían que hacer la pregunta sobre qué se trata la carta, ¿cierto? Y ir destacando y subrayando todas las descripciones que se refieran al tema o, en el caso, a la pregunta que les solicitaba, pero ir destacando lo que yo les estaba solicitando de acuerdo a la pregunta. Esto, ¿cierto?, nos permite analizar la postura y la posición frente al tema de una manera mucho más clara. Es decir, nos encontramos con el párrafo y luego subrayamos lo que nos están solicitando en la pregunta. Vamos entonces a ver lo que tenían que hacer en su práctica independiente. En su práctica independiente tenían que resolver 3 preguntas. A continuación, yo les mostraré la forma en que llegué a la respuesta, ¿cierto? Y el procedimiento que utilicé para poder responderlas. Me voy a enfocar en trabajar solo 2 preguntas, la 1.1 y la 2.1, puesto que esta, la 1.2, se resuelve de la misma manera que la anterior. Entonces, comencemos. La pregunta decía, ¿qué imagen de sí misma proyecta la emisora de la carta? ¿Qué recursos lingüísticos te permiten afirmarlo? Ahora, estudiantes, les pido máxima atención y que vayan anotando paso a paso la forma en que yo resolví esta pregunta, puesto que te va a resultar mucho más fácil comprender cómo yo logré llegar a la respuesta ideal. Entonces, para responder esta pregunta, las acciones que realicé yo fueron las siguientes. Primero, voy a leer muy bien lo que me piden. ¿Qué es lo que me piden? Me piden indicar la imagen que la escritora proyecta de sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cómo la escritora se describe o se refiere a sí misma en la carta. Y ahí está destacado. Debo tener muy claro lo que me están pidiendo para poder responder de manera excelente. Entonces, me piden indicar la imagen que la escritora proyecta de sí misma. Es decir, cómo la escritora se describe o refiere a sí misma en la carta. Segundo, si quiero descubrir cómo se refiere a sí misma la autora, qué imagen proyecta de sí en la carta, debo aplicar la estrategia que nos enseñaron. Destacar las palabras referidas al tema. En este caso, me solicitan la imagen que la autora proyecta de sí misma. Por ende, debo leer la carta focalizando mi atención en todas las oraciones donde la autora se describa a sí misma. Para ello, utilizo un destacador y mientras leo, voy destacando. De esta manera, subrayé todas las intervenciones de la autora al referirse a sí misma. En este caso, el primer párrafo dice, recuerdo al profesor que en el colegio, para hacerme callar un rato, me dijo, Rivas, eso que estás diciendo, yo era la insomne, mi mala vista, descubierta algo tarde, había poblado el dormitorio que compartíamos de figuras amenazadoras. Aquí se refiere entonces, ¿cierto?, a una característica de ella, que se puede extraer de manera implícita. Si el profesor le solicita que se calle, quiere decir que la persona habla mucho, ¿cierto? Después, yo era insomne, se describe a sí misma que tenía problemas con el sueño, que además tiene mala vista. La noche siguiente me pediste que te contase otra historia y quizá esta vez me la inventé, como seguramente me acabo de inventar esta. Ella inventa cosas. Pero yo tenía que seguir para saber cómo acababa la historia. Hablaba y hablaba porque el día siguiente, camino al colegio, me preguntarías por el final. Pero de algo estoy segura, de que siempre he sabido cómo lograr que te rías con alguna historia.
Acá tenemos entonces que ya he subrayado, ¿cierto?, todas las intervenciones en el texto en donde la autora se describe a sí misma o hace alusión a alguna de sus características. Luego que terminé de subrayar todo, así como ustedes lo pueden ver, leí cada oración detenidamente para caracterizar la actitud de la autora en una palabra o frase. Entonces yo pienso, si dice que el profesor la tenía que hacer callar, esto quiere decir que es una persona que habla mucho. Si dice que tiene problemas que era insomne, es decir, que tiene dificultades para dormir. Si dice que le contase una historia que se le inventó y que incluso que seguramente como se acaba de inventar esta, podemos decir que es imaginativa o creativa. Y si dice que a pesar de que la hermana se quedaba dormida, ¿cierto? Ella igual terminaba la historia porque el otro día sabía que su hermana se le iba a preguntar, comprometida, ¿cierto? Y finalmente de algo que está segura es que siempre ha sabido cómo lograr hacer reír a su hermana con una historia, podemos decir que tiene una cercana relación a su hermana. Y ahí yo tengo entonces las descripciones, ¿cierto? Más ordenadas de cómo se describe a sí misma la autora. Redactar mi respuesta. Genial, ya tengo todo para responder, pero aún no he terminado. Ahora debo escribir la respuesta integrando las características que establecí en el paso anterior. De esta forma la respuesta queda así. La escritora se describe como una persona que habla mucho. Recuerda al profesor que en el colegio, para hacerme callar un rato, que tiene dificultades para conciliar el sueño, llora insomne y que es muy imaginativa. Me pediste que te contase otra historia y quizá esta vez me la inventé, como seguramente me acabo de inventar esta. Asimismo, se puede señalar que es comprometida, porque siempre terminaba su historia para contarle el final a su hermana, y cercana a esta última, pues menciona que sabe cómo hacerla reír con una buena historia. Estas características son mencionadas a través del uso de la comparación y el contraste. A lo largo de la carta se pudieron dar cuenta que decía, tú eres de esta forma, yo era de esta manera. Y con eso tenemos la pregunta número 1. Como les señalaba, la pregunta número 2 o 1.2, se responde de la misma manera. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, 2.1. ¿Qué valor piensas que tiene para la emisora la experiencia relatada en la carta? Nuevamente, estudiantes, te pido máxima atención y que tomes nota en tu cuaderno de cómo yo resolví este ejercicio. Ahora vamos a ver cómo pensé yo. Para responder esta pregunta, las acciones que realicé fueron las siguientes. Primero, voy a leer muy bien lo que me piden y me piden el valor que tiene la experiencia relatada en la carta para la emisora. Pero además, me piden indicar lo que yo pienso sobre la experiencia de la emisora. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que entregue mi idea o mi pensamiento sobre el valor que yo creo que tiene para la emisora de la carta la experiencia relatada. Segundo, como solicitan lo que yo pienso sobre el valor que tiene para la emisora la experiencia que relata en la carta, debo primero considerar cómo la emisora relata la experiencia y se dirige a su hermana. Este paso lo realicé con las dos primeras preguntas, por lo tanto ya sé que la emisora relata una experiencia importante en su vida, que es contar historia a su hermana, con un tono cercano y cariñoso. Esto me indica que para la emisora es importante o significativo lo que está relatando. De hecho, que ella lo escriba en una carta también me indica que lo que contará tiene un valor especial, ¿cierto? Porque habíamos comentado que la carta es muy extraño que actualmente se escriban cartas en la era de la comunicación. Ahora, considerando estos aspectos, puedo entregar mi pensamiento siempre fundamentando en lo que el texto me entrega. Genial, ya tengo todo para responder, pero aún no he terminado. Ahora debo escribir la respuesta integrando las ideas que realicé y consideré cierto para formular mi opinión. De esta manera la respuesta. La emisora le otorga un valor significativo a la experiencia relatada en su carta, ya que le ayudó a formarse como escritora y con ello a definir una parte sustantiva de su identidad. Y con esto, jóvenes, hemos terminado nuestra retroalimentación. Espero que hayan podido escribir todo y comprender la forma y el procedimiento en que yo llegué a la respuesta correcta. Espero se encuentren muy bien, les mando un abrazo gigante, me despido con mucho cariño, su profesora jefe, la profesora Bárbara. Abrazos.